Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos brindas de proclamar tu mensaje. Gracias te damos por la alabanza, por la adoración, porque a través de ella nos acercamos a ti, Señor. Ahora te pedimos que abras nuestros corazones, abras nuestro espíritu para escuchar tu voz, Señor. Para que en este tiempo de Cuaresma podamos abrir nuestros corazones para realmente convertirnos de nuestros malos caminos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. El texto que hemos leído hoy en este día tiene una de las preguntas quizás más grandes que se han hecho en toda la humanidad. ¿Quién dice la gente que soy yo?, pregunta Jesús. Y esa pregunta ha resonado a través de todos los siglos, mis hermanos y mis hermanas. Esa pregunta ha resonado con los grandes filósofos como Kant, como Hegel, muchos de los grandes filósofos de antaño, Schopenhauer, cuando estaba en el seminario y que leía a todos esos hombres de ciencia, Bacon, tantos hombres, Descartes, que trataron de contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y exponían con todas sus grandes ideas, y exponían con todos sus pensamientos y con todos su filosofía y con todo su pensar, tratando de contestar simplemente ¿quién es Jesús? A través de los siglos se han escrito libros y libros acerca de esa pregunta, ¿quién es Jesús? Y hoy en día, los que hemos tenido la oportunidad de ir a un seminario y de estudiar a más profundidad las Escrituras y estudiar a profundidad en los lenguajes originales como hebreo, griego, arameo, una de las primeras cosas que nos preguntamos es precisamente, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y empezamos a filosofar y empezamos a hacer teología y empezamos a buscar y tratar de encontrar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para la iglesia? ¿Quién es Jesús para el pueblo de Dios? ¿Quién es Jesús para el creyente? ¿Quién es Jesús para el no creyente? ¿Quién es Jesús para la gente de nuestros días? ¿Quién es Jesús? La pregunta más grande. Pero quizás la pregunta más importante no es a ese nivel de filosofía o de teología. La pregunta más importante es a nivel personal de cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Quién es Jesús? Dijo Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y es bien interesante porque aquí encontramos 3 niveles de respuesta. Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Jesús les hace la pregunta. Fíjense qué interesante. Jesús no les pregunta ¿quién soy yo? A sus discípulos. Les dice primero, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y si yo les hiciera la pregunta a ustedes hoy en día, en este momento, ¿quién dice la gente que es Jesús? Quizás tendríamos muchas respuestas. Un buen hombre. Algunos nos van a decir, los más religiosos, el Hijo de Dios. Algunos nos van a decir, todavía los que conocen quizás un poquito más o lo que se acuerdan de lo que los padres les decían o las madres, van a decir es Dios. Pero podemos seguir y para algunos quizás Jesús no significa absolutamente nada. Es lo más triste. Pero si preguntamos, ¿quién dice la gente de nuestros días que es Jesús? Nos vamos a encontrar con múltiples respuestas. Nos vamos a encontrar con respuestas desde las más simples hasta las más religiosas, complejas, teológicas. ¿Quién dice la gente de la comunidad de Wilmington que es Jesús? Quizás algunos piensan que Jesús es un crucifijo clavado en la pared, sangrante permanentemente, clavado en esa pared, con su corona de espinas, sufriente. Quizás algunos van a decir, ese es Jesús, el que está clavado en la cruz.
Algunos van a decir, Jesús es el que está dentro de la iglesia, el que está allá en un cuadro, en una imagen. Quizás ese es el nivel que mucha gente nos va a decir aquí en Wilmington, ese es Jesús. Algunos más nos van a decir, pues bueno, pues es alguien que habló de muchas cosas bonitas, algunas cosas prácticas. Algunos nos van a decir eso, es alguien que nos enseñó a vivir de una manera mejor. Y quizás van a citar ese famoso texto que dice, ámense los unos a los otros. Y se van a ir a ese nivel y van a acordarse simplemente de ese Jesús. Se van a acordar quizás del de Jesús de las películas. La semana pasada, el miércoles de ceniza, vimos la película The Passion of the Christ, la película de Mel Gibson. Y quizás algunos de los que estamos aquí nos vamos a acordar y vamos a decir, Jesús es, no me acuerdo cómo se llama ese actor, Caviezel, Jim Caviezel. Y van a decir, Jesús es ese. Yo puse en mi computadora cuando estaba preparándome, Who is Jesus? Y me salieron imágenes de todas las películas de Jesús. Es decir, hemos hecho a Jesús un personaje de Hollywood. Ese es Jesús, el Jesús hollywoodense, rubio, de ojos azules. Por muchos años, ¿verdad? Es el Jesús que se nos presentaba. El rubio de ojos azules, que tenía manos casi como de mujer, o que tenía manos sin callos. A mí me saludan muchas veces y me dicen, hermano, póngase a trabajar, haga algo, porque mis manos están más, creo que están más lisitas que las de Sandy. Sí, entonces me dicen, hermano, póngase a trabajar. Pues ese es el Jesús que presentaban y que muchas veces presentaban. En otras ocasiones, cuando preguntamos quién es Jesús, quizás lo primero que pensamos es alguien que nos va a juzgar porque somos malos, porque somos pecadores y que nos va a castigar. Yo no sé si alguna vez le ha pasado eso, pero hay personas que piensan que ese es Jesús. Alguien que está buscando nada más saber en qué los va a castigar o cuando hace usted algo malo y no lo hagas así como un niño. No hagas eso. O como a los perritos que les decimos bad dog. Y se asustan, ¿verdad? Como que estamos esperando que Jesús sea así también. ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Quién dice la gente que nos rodea, nuestros familiares? ¿Quién dicen que es Jesús? Las personas con las que convivimos, la gente en nuestros trabajos. ¿Quién dice que es Jesús? ¿Les ha preguntado alguna vez? Quizás a lo mejor están interesados, pero nunca les hemos preguntado quién es Jesús para ellos. ¿Quién es Jesús para nuestros vecinos? ¿Quién es Jesús para nuestra comunidad? ¿Quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Esa pregunta sigue resonando hoy en nuestros días. Sigue abierta. Sigue ahí para nosotros. Sigue haciéndonos pensar a nosotros los cristianos, a los creyentes. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Jesús, de una manera intencional, de acuerdo a todos los expertos que interpretan este texto, de una manera intencional les preguntó primero a sus discípulos, porque quería tener la certeza de que los discípulos estaban despiertos a la realidad de sus días, que estaban despiertos a la necesidad de la gente. Y déjeme decirle esto, en el tiempo de Jesús había esta creencia de que si usted era pobre, que si usted estaba enfermo, que si usted era pecador, si una mujer quedó viuda, acuérdense, las mujeres en el tiempo de Jesús no tenían muchas opciones, quedaban viudas y si el esposo no les había dejado una cantidad buena de dinero, terminaban de prostitutas. Esa era la realidad del tiempo de Jesús. Y entonces, para los religiosos del tiempo de Jesús, todas esas personas, todos los, como dicen en inglés, outcast, los que están en los márgenes, los pobres, los enfermos, los leprosos, los ciegos, los homeless del tiempo de Jesús, los limosneros, toda esa gente estaban allí porque querían, porque eran pecadores, porque intencionalmente habían pecado contra Dios y Dios los había castigado. Entonces tenían lo que se merecían.
ese era el pensar en el tiempo de Jesús. De que la gente era pobre, la gente estaba enferma, la gente tenía todas esas cosas porque habían pecado y Dios los había castigado. Así que merecidamente estaban donde estaban y por lo tanto, yo que soy santo, yo no me muevo entre ellos. Sin embargo, Jesús, sus amigos, los que lo rodeaban, todos eran rechazados de su tiempo. Colectores de impuestos que nadie quería. Guerrilleros, perseguidos por la justicia. Una mujer que era prostituta. Gente pobre. Gente que no tenía recursos. Gente que habían sido quizás hasta rechazados por algunos rabinos porque no tenían las calificaciones para poder llegar a conocer más de Dios. Esa era la gente de la que Jesús se rodeaba. Entonces cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué le contestan? Primero dicen, pues Juan el Bautista que resucitó, como que se reencarnó en Jesús. Como consideraban a Juan el Bautista un profeta. Pero fíjense cómo va creciendo la cosa. Primero empiezan con Juan el Bautista, después dicen Elías. Elías es el símbolo de los profetas para los judíos. Es alguien importantísimo. Elías, y dice, o alguno de los otros profetas que ha resucitado. Además, Elías tiene una característica principal. Elías fue arrebatado por Dios en vida. Él no murió. Vino un carro de fuego, lo tomó y se lo llevó en vida. O sea, Elías nunca murió. Elías no vio la muerte. Elías era tan grande profeta delante de Dios que se lo llevó en vida. Entonces, ya ahí ya como que va creciendo. Primero comienza Juan el Bautista. A Juan, acuérdense, lo decapitaron. Pero después siguen, bueno, a lo mejor no nada más Juan el Bautista, sino Elías. O a lo mejor alguno de los otros profetas, Isaías, Eliseo, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías. Alguno de esos profetas, Malaquías, Oseas. Alguno de esos profetas resucitó y ese es Jesús. Como que ya le daban cierta importancia. Isaías, uno de los libros más grandes de todo el Antiguo Testamento. Quizás ese es Jesús. Ya como que la gente se ponía en duda, ¿verdad? Algunos otros dicen que en otro de los textos, no solamente en este texto que leímos, pero en otro de los textos dicen Moisés. Es decir, el símbolo de la ley de Dios ha resucitado. Entonces ese eres tú. Ese es Jesús. La gente tenía muchas ideas, múltiples ideas. Quizás tenían la esperanza. Jesús es el que había de venir. Jesús es el que iba a traer esperanza al pueblo. Alguien que le hablaba a los rechazados de su tiempo. Y entonces la gente tenía múltiples ideas acerca de Jesús. Y la gente de nuestros días tiene múltiples ideas acerca de Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Las cosas no han cambiado mucho. Las cosas no han cambiado mucho, siguen así. La gente sigue teniendo sus ideas acerca de Jesús. Pero ahí viene lo bueno. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Yo me imagino el silencio, ¿verdad? Porque ¿sabe qué es la verdad? Los que pensaban esas ideas de Jesús eran los discípulos. Pero no se atrevían. Es como cuando dice usted, yo tengo un amigo, pero se está refiriendo a usted. Yo tengo un amigo que pasó por eso. ¿Y de quién está hablando? De usted. Entonces por eso Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? En realidad les estaba preguntando directamente, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Yo me imagino el silencio, ¿verdad? Así se caía un alfiler, se oía. Porque hoy en día Jesús también nos hace esa pregunta a nosotros, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Quizás algunos de nosotros todavía tenemos la idea de que Jesús es un crucificado, que está en un crucifijo sangrando en una pared.
Quizás tenemos esa idea de que Jesús es una imagen dentro de una iglesia, dentro de una estampita, algo. Creemos que ese es Jesús. Creemos quizás que Jesús es Dios, inclusive porque venimos a la iglesia. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos ciertas ideas, pero la pregunta va más allá. La pregunta va al corazón del ser humano. La pregunta va al interior de los discípulos, al interior de las personas. Jesús les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy para ustedes? ¿Quién soy para cada uno de ustedes? Y nos sigue preguntando Jesús esa pregunta a nosotros. ¿Quién dice Margarita? ¿Quién dice Juanita? ¿Quién dice José? ¿Quién dice Virginia? Sandy, Patty. ¿Quién decimos? Martín, Jesús, Angie. ¿Quién decimos que es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Puede ser muchas cosas. Puede ser un buen hombre. Puede ser una buena idea. Puede ser alguien que dice cosas buenas y maravillosas. Puede ser alguien inclusive que hasta ha hecho milagros en nuestras vidas, que nos ha sanado, que nos ha hecho cosas, favores en nuestras vidas, que ha cambiado nuestras familias, que nos ha respondido una oración. Pero ¿sabe qué? La pregunta va más allá de eso. La pregunta va más allá de que Jesús haya dado vista a los ciegos. La pregunta va más allá de que Jesús haya sanado a los enfermos. La pregunta va más allá de que Jesús haya resucitado a los muertos. La pregunta va más allá de eso, porque la pregunta es al corazón de cada uno de nosotros y al corazón del ser humano. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Quizás para algunos incluso, Jesús puede ser así como que el que me contesta las oraciones como el genio de la lámpara, ¿verdad? Que le frotamos y sale el genio y nos pregunta, ¿qué quieres, mi amo? Y así como que queremos que Jesús sea eso, ¿verdad? Que nos dice, ¿qué quieres, mi amo? ¿Qué quieres que haga por ti? Casi, tráeme $1,000,000. ¿Sí? Dice un comercial, a million bucks, y le ponen 1,000,000 de venados. Porque acuérdense que los bucks son los venados. Sí, en inglés. Pero, ¿quién dice? ¿Quién dice cada uno de nosotros que es Jesús? ¿A qué nivel estamos, mis hermanos y mis hermanas? ¿Quién es Jesús en su vida? ¿Se ha hecho esa pregunta usted alguna vez? ¿Se ha preguntado quién es Jesús para usted en su corazón, en su vida? ¿Quién es Jesús? Y quizás algunos de nosotros todavía tenemos una idea vaga de quién es Jesús para nosotros. Y así estaban los discípulos. Tenían una idea vaga y solamente el que brincaba y metía la pata constantemente, ese es el que contesta. Pero ¿sabe qué? La respuesta no era nada más que dijera que era el Mesías. Porque Pedro, ese que siempre metía la pata. A mí me encanta Pedro porque yo a veces soy como Pedro. Meto la pata, ¿verdad? Camino en el agua, pero luego me hundo. Así somos muchas veces nosotros. Pero ¿sabe qué? La respuesta de Pedro no era tanto el que dijera que era el Mesías y todo eso. Es de dónde venía. Y el hecho de que está registrada en el Evangelio es que venía del corazón de Pedro. Jesús supo que lo que estaba diciendo Pedro era sincero, era del corazón. Nosotros muchas veces sabemos cuando alguien nos está nada más lavando que nos está diciendo cosas bonitas para que, que tú eres una buena persona. Tú me encantas, ¿verdad? Salud, eres maravilloso, pero sabemos que nos están clavando por la espalda el puñal, ¿verdad? Sabemos cuando alguien hace eso, nos damos cuenta. Cuando alguien nos habla bonito, ¿verdad? ¡Ay, qué bonita te ves! ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas 2 cejas! Sí, pensamos y nos sentimos así, halagado, qué bueno, qué bien hablan de mí. Pero luego después dicen, ¿te fijaste esas cejas, esas pestañas postizas, de esas corrientes de las que venden en el Swap Meet? Se veía tan corriente. ¿Sí?
Y nos damos cuenta cuando alguien nos dice eso, ay, qué bonita te ves. Y luego, ¿te fijaste que la hermana está subiendo de peso? Sí, y nos damos cuenta cuando alguien dice las cosas solamente por decirnos. Jesús se hubiera dado cuenta si Pedro hubiera sido falso, si nada más hubiera saltado así como, tú eres el Mesías, y que hubiera dicho Jesús, este es el que yo quiero, el barbero, ¿verdad? Como decimos este es el que quiero. No, Pedro habló del corazón, porque ahí era donde iba la pregunta de Jesús. Y Pedro saltó y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir, el que había de traer las buenas nuevas. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey en mi corazón. Porque el Mesías, después de todo, era un rey, es un rey. El Mesías era el enviado. Los reyes en Israel, cuando eran ungidos con aceite, se les llamaba Mesías. Mesías quiere decir en hebreo, el ungido. Y no solamente de que era ungido por Dios, sino que era literalmente ungido con aceite. Déjeme decirle cómo ungían a los reyes. Los profetas, en el caso Samuel, el que ungió a David, por ejemplo, agarraban un cuerno de cordero, pero un cuerno grandote de cordero. Y ese cuerno lo llenaban de aceite de oliva. Y entonces le quitaban, lo limpiaban de su pelo, ¿verdad? Y venían con el cuerno y le vaciaban el aceite en la cabeza. Yo no sé si alguna vez usted se ha vaciado el bote de aceite. ¿Sí? Y cómo el aceite empieza a escurrir. Y no solamente empieza a escurrir, sino que el aceite tiende a cubrir todos los espacios secos que hay. Los poros, se va yendo. Entonces eso es un símbolo de lo que Dios hace cuando Dios nos escoge. Es el ungido, lo cubría, hasta el cabello se le ha de haber puesto todo ceboso a los reyes, ¿verdad? Imagínense, le vaciaban todo el cuerno de aceite, entre la ropa, todo, bajaba el aceite como un símbolo de que eso es lo que hace Dios con ellos. Era el Mesías, el ungido de Dios. Aparte de todo, no solamente que era ungido por el aceite, pero era ungido por el Espíritu de Dios. Dice constantemente David, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Los profetas dicen, el Espíritu de Dios vino sobre mí y me dio este mensaje para ustedes. Y eso era lo que pasaba. Jesús era precisamente el ungido de Dios. No ungido necesariamente por aceite, pero ungido por todo el poder de Dios. Ungido por Dios para ser el Salvador del mundo, el Salvador de toda la humanidad. ¿Es quién es Jesús en nuestras vidas? Mi Salvador, y lo puedo decir honestamente, lo puedo decir de todo corazón. Me levanto y digo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que me ha cambiado, el que me ha transformado, el que me ha hecho una persona nueva, diferente, porque tú reinas y vives en mi corazón. Ese es quien decimos que es Jesús para nosotros, pero decirlo de todo corazón, no porque nos empujan. Yo he estado en iglesias donde empujan a los hermanos, pásenle mi hermano, y pasan y no saben ni lo que están haciendo.